¿Cuál fue tu experiencia paranormal que te convirtió en un creyente a lo sobrenatural? Dos experiencias. Cuando estaba visitando a mi novia en ese momento, íbamos en coche a su casa después de una salida nocturna, y mientras íbamos por el vecindario, me llamó la atención esta casa victoriana de 3 pisos, preciosa, en una esquina. En el último piso, había una ventana de buen tamaño que inmediatamente me llamó la atención, porque la casa estaba completamente oscura, excepto por esa ventana. Cuando nos acercamos a la casa, la luz de la ventana se hizo más clara, era un hombre, que brillaba de un azul grisáceo, y podías ver a través de él. Tenía un bigote de manillar y llevaba una de esas camisas de pijama de los años 20. Y parecía absolutamente furioso hasta el punto de la psicosis, y sostenía un cuchillo grande y curvo, en una posición en la que parecía dispuesto a clavárselo a algo o a alguien. Me asusté muchísimo y le dije a mi novia que pisara el acelerador a fondo. Nos alejó a toda velocidad, y cuando llegamos a casa, le conté lo que vi, y ella me dijo, sí, esa casa es conocida por estar embrujada. Definitivamente me convertí en creyente después de eso. Luego, el segundo incidente fue unos cuantos años después. Iba a una universidad diferente, y aparqué en el último piso de su aparcamiento, ya que tenía muchos sitios libres. Esto fue durante el día. Así que, salgo de mi coche, y cuando me dirijo al ascensor, veo directamente a este chico de la edad universitaria, de pelo castaño, que lleva una camisa polo de manga larga y rayas de los años 80. Estaba inclinado sobre el muro de la rampa, y mirándome, y su rostro estaba lleno de tanta tristeza. Y parpadeo, porque no había visto a nadie allí cuando aparqué. Después de parpadear, ya no estaba. No había forma de que pudiera haber desaparecido así sin que yo lo viera moverse. Creo que era un antiguo estudiante que se suicidó saltando desde el último piso de la rampa del aparcamiento. Así que sí. La energía y los fantasmas son definitivamente reales. Ya he contado esta historia antes. Juro que es verdad. Es demasiado ridículo para ser inventado. Estaba sentado en la cama, con un armario situado directamente a mi izquierda. Estaba usando mi laptop tranquilamente cuando un caramelo directamente en el estante a mi lado salió volando y me golpeó horizontalmente en la cara. Casi me da un ataque al corazón y lancé mi laptop al aire. Me dolió mucho el corazón durante los siguientes 10 minutos más o menos. No había absolutamente nada de viento en mi habitación. El aire acondicionado estaba apagado y las ventanas cerradas. Era como si alguna entidad en el armario, pegado a una pared, hubiera lanzado el caramelo a mi cara. Todavía no puedo explicarlo. Juro que esto es verdad. Me ha hecho creer en lo paranormal. O eso, o alguien del vacío está tratando de comunicarse conmigo a través de mi estantería como en la película Interstellar. Fui a una escuela católica de kinder a octavo y el tercer piso solía ser el lugar donde vivían las monjas. Habitaciones tipo dormitorio completas con lavamanos y todo, todavía estaban ahí. Antes de graduarnos, cada clase tenía que pintar un mural, y el nuestro era en una baldosa del techo. Un grupo de nosotros subíamos al tercer piso para trabajar en él cuando la clase tenía tiempo libre. Para nada vibras siniestras, pero en múltiples ocasiones las manijas de las puertas, de esas largas, no las redondas, empezaban a moverse. Solo las clases de arte y música eran ahí arriba y solo se daban unas pocas veces a la semana, así que los salones estaban vacíos. Las manijas de las puertas simplemente se volvían locas. Nadie más arriba que nosotros y todos lo vimos en múltiples ocasiones. Un día, mis 6 hijos estaban jugando en su cuarto de arriba. Notaron que mi hija de 3 años estaba triste. Preguntaron. Ella respondió, Lily está muy triste. Indagaron suavemente. ¿Quién es Lily? ¿Es tu amiga del parque? Mi hija de 3 años. Con la cara llena de solemnidad, señala debajo de un escritorio y dice. No, Lily muy triste. Todos los niños corren a contarme la historia. Lo desestimo como mi hija imitando alguna mierda que vio en la tele. Le cuento la historia a mi prometida al día siguiente. Ella es muy escéptica.
No cree en nada de lo que digo, y mucho menos en fantasmas. Pero esto la toma por sorpresa y hay una pausa en su respuesta que es suficiente para incomodarme. Cuando nos mudamos a la casa, había un nombre escrito en el interior del armario. Reviso. Veo un nombre. Los bordes de la tinta verde se han corrido, y la letra es legible pero elemental. Leo el nombre. Lily. Le digo a mi prometida y a mis hijos que esta elaborada broma está muy bien hecha, pero ya tuve suficiente. Pero ella no se ríe. Y es una pésima actriz. Solo dice yo no escribí eso. Mi casa siempre ha sido un nido de lo paranormal. Normalmente la que más ha vivido estas experiencias ha sido mi madre y yo no creía mucho en eso hasta que me pasó lo siguiente. Primero tengo que hablar un poco de cómo es mi casa. Es la clásica casa mexicana que está construida al revés y por lo tanto no tiene pasillos, tienes que pasar por un cuarto para llegar al otro. También las puertas de mi casa son de herrería y tienen vidrio, así que puedes ver lo que hay en el cuarto de al lado. El cuarto de mis papás y el mío están juntos, así que es común que ellos vayan a mi cuarto o pasen por ahí. Ahora, yo soy una persona nocturna, trabajo preferentemente de madrugada y creo que mis ideas fluyen mejor en la noche. Esa vez estaba terminando un dibujo cuando empecé a escuchar pasos afuera de mi cuarto, temiendo que mi mamá me fuera a regañar por estar despierto como a las 2:30 de la mañana. Rápidamente recogí todo y me metí a la cama, pero a pesar de eso, ella nunca entró a mi cuarto como suele hacerlo cuando me va a regañar por estar despierto a esa hora, al contrario, se alejaron. Pasaron los minutos y me puse a ver mi celular cuando volví a escuchar pasos en el cuarto de mis papás, como si estuvieran caminando mucho ahí. Luego volvieron a mi cuarto y juro que sentí como si alguien estuviera viendo en mi dirección, así que me hice el dormido hasta que los pasos se fueron otra vez. Los pasos se escucharon por media hora y la marcha se repitió, deteniéndose en mi puerta y luego yéndose. Después de la cuarta vez me enojé porque no entendía por qué tanto ruido, así que decidí levantarme a ver si había pasado algo. Abrí la puerta y al asomarme me di cuenta de que mis papás llevaban mucho tiempo dormidos por su respiración e incluso estaban roncando. En ese momento juro que la sangre se me fue a los pies, regresé a mi cuarto y el shock fue tal que me obligué a dormirme inmediatamente después. Después de esa noche realmente sentí que alguien me observaba mientras dormía. En una ocasión incluso recuerdo en mis sueños haber visto a alguien parado junto a mi cama observándome. Tuve que hacer una limpia energética en mi cuarto para que esto parara. Nunca fue algo que alguien esperara que creyera, así que no lo hice hasta que tuve mis propias experiencias. Las tuve en mi vida personal, pero también porque me uní a un equipo de investigación paranormal para tratar de responder a mis preguntas y si había algo científico sucediendo allí. El equipo estaba equipado para medir y registrar observaciones y fenómenos. Si bien satisfizo mi comprensión de lo paranormal en gran medida, también me hizo ver que esto no es algo fácil de aceptar. Mira hasta dónde he llegado para entender solo una fracción de ello. De ninguna manera le contaría mis experiencias a alguien que ya no creyera hasta cierto punto. No hay nada que pueda decir para que sea real para otra persona. Simplemente tiene que pasarte a ti. No me importa de una forma u otra si otras personas creen. No me pongo a la defensiva si alguien no cree. Todos deberíamos sentirnos cómodos en donde estamos porque llegamos allí con nuestras propias experiencias. Los míos siempre son avistamientos de reojo. Estaba visitando un fuerte viejo en mi ciudad natal, estaba leyendo algunos de esos paneles informativos que tienen en los lugares históricos antiguos. Había un cañón en la esquina de la habitación. De repente, de reojo veo a alguien parado detrás del cañón con un uniforme oscuro y correas blancas. Me volteé a mirar y ya no estaba. Otra vez estaba trabajando como técnico en el hospital y estaba transportando a un paciente a su habitación tarde, de noche, como a la 1:30 de la mañana, así que las habitaciones estaban oscuras. Pasamos por una puerta y de reojo, otra vez, veo a alguien con lo que parecía ser una bata de hospital, blanca, parado en la puerta. Me volteé a mirar, y ya no estaba. Cuando nos mudamos por primera vez a mi casa actual, escuché voces. Una vez fue la voz de una mujer, clara como el día, nadie en la casa conmigo más que mi esposo. Otra vez la voz de un hombre,
Mi esposo estaba abajo y yo arriba, cada uno le preguntó al otro qué dijiste, pensando que era el otro. Así que una noche nos sentamos a la mesa y dijimos no te faltamos el respeto, solo estamos tratando de hacer un hogar feliz y apreciamos esta casa, eres libre de seguir adelante. Nunca más escuché otra voz después de eso. Yo era un último año de secundaria. No le estaba pasando bien. Apenas estaba sobreviviendo. Literalmente. Que me asaltaran y que mi carro tuviera llantas ponchadas, así, de la nada. Bueno, voy a admitir que no jugaba ni le hacía compañía a la perra de la familia que teníamos en el patio. Mis papás no dejaban que hubiera perros adentro de la casa en ese entonces. En la escuela, tenía unas ganas tremendas de irme a mi casa y jugar con mi perra. Tenía 16 años y un montón de tumores en la boca, pero el veterinario dijo que estaba bien y que no le dolía nada. Ya casi no veía. Pero le iba bien, a pesar de todo. Pero yo sabía que no me quedaba mucho tiempo con ella. No tenía actividades después de la escuela, así que me iba temprano a mi casa. Entré y mi papá estaba sentado tranquilamente en la silla de la sala. Mientras caminaba, le dije a mi mamá que iba a jugar con nuestra perra. Ella estaba callada. Le pregunté por qué mi papá estaba en casa. Y miré afuera y no encontré a mi perra, que siempre estaba a la vista. Mi papá faltó al trabajo, lo cual era muy raro. Mi perra se había caído a la alberca antes de que él se fuera a trabajar, pero después de que nosotros los chamacos nos fuéramos a la escuela. Él la sacó y se dio cuenta de que no estaba bien, así que la llevó al veterinario. Falleció mientras yo estaba pensando en ella en clase. Había estado pensando en cuánto la quería y en lo buena perra que era. Me cuidó desde que usaba pañales y yo estaba a unos meses de cumplir 18. Lloré mucho por eso. Mi papá es un buen hombre. Creo que quería evitarnos el trago amargo de verla morir. Mi papá realmente me ayudó cuando tuve que dormir a mi siguiente perro el verano pasado. Justo antes de mi cumpleaños. Grabó nuestra última caminata, le hizo un bistec a la parrilla mientras mi perro miraba. De verdad le dio los mejores últimos días. Le dio las gracias, se disculpó por la situación y le dijo que jugara hasta que nos volviéramos a encontrar. Me abrazó mientras yo rogaba y trataba de mantenerme entero para no asustar a mi perro en sus últimos momentos. Y cuando se fue, me derrumbé. Todavía lo siento cerca de mí. Veo su sombra y la del perro de mis papás que ya no está. Voy a hacer su ofrenda el próximo año para que no se confunda. Otra historia, hice un recorrido por una cueva donde cuentan historias de historia y fantasmas. El joven guía turístico explicó que una de las mujeres que falleció ahí abajo tenía un perfume característico. Era de una flor. Obviamente, las cuevas no huelen a flores. Yo estaba al lado de un no creyente, así que tal vez alguien esparció el aroma. Pero la forma en que sucedió fue muy rara. El aroma estuvo ahí por unos segundos. El olor a cueva no existía, solo flores. Soy sensible a los perfumes, pero este no me picó la cara ni me hizo estornudar o toser. Otra persona lo olió y el no creyente no tuvo oportunidad. Estaba frente a mí y no a los demás, ya que estábamos en fila. Estábamos en el lugar más embrujado de ahí abajo. Mi lámpara también se apagó en la cueva /diagonal habitación donde aprendimos sobre ella al principio. Aparentemente, le gustaba jugar bromas. Simplemente la reconoces y se va. La reconocí cuando olí el perfume de flores porque el grupo no entendía lo que estaba diciendo y, así como así, el olor desapareció. Me he encontrado con mis gatos que han fallecido. Tuve casi una semana de despertarme sintiendo que toda mi cama vibraba, que había alguien en mi habitación, en mi cama conmigo. El aire estaba cargado, y estaba aterrorizado. El penúltimo día, me di cuenta de que la sensación era similar a tener un gato caminando a mi alrededor. La forma en que sus patas se hunden en el colchón a tu alrededor es una sensación muy distinta. Pero no había tenido gatos por más de 3 años en ese momento, desde que mi ex se los llevó cuando terminamos. La última noche, acepté el fenómeno. Claramente sentí algo empujar a través de la realidad, como la sensación de que tu dedo finalmente rompe una película de plástico tensa después de estirarla tanto. Un pop. De repente,
tenía un gato en mis brazos. No sabía si estaba despierto o dormido, pero la sensación era 100% exactamente como si estuviera abrazando a un gato como solía quedarme dormido haciendo todos esos años atrás. Podía sentir su peso, el ronroneo, el pelaje mientras los acariciaba. Me sentí tan en paz, sabía que todo estaba bien, que la muerte no era el final, pero también sabía que estar estaba muerto. Me desperté por la mañana llorando activamente y completamente empapado en lágrimas. Contacté a mi ex por primera vez desde que se fue del estado después de nuestra ruptura y le pregunté si Star estaba muerto. Se asustó, preguntándome cómo podía saber eso. Sucedió de la noche a la mañana, ella no le había dicho a nadie todavía. Le dije que Star me lo dijo. Mi vida no ha sido la misma después de eso.